Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al segundo hombre al mando del Cártel del Noreste, identificado como Ricardo González Sauceda, alias El Ricky. Su detención provocó enfrentamientos y balaceras que obligaron a la población a resguardarse en su casa por varias horas. El rugido de las armas de fuego diseñadas para la guerra, al ser disparadas en ciudades, es un tormento que México sufre a diario. En febrero de 2025, la captura de Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, uno de los principales cabecillas del Cártel del Noreste, desató una brutal balacera que convirtió a Nuevo Laredo en un infierno de balas, gritos y sangre. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a adentrarnos en esa jornada oscura para conocer el operativo que logró capturar al criminal, la impresionante respuesta de los sicarios que trataron de liberarlo a la fuerza y la relación de esta aprehensión con las tensas relaciones entre México y Estados Unidos. ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡Una que mi hermano truena la verga! ¡Tírale! ¡Tírale, mijo! ¡Tírale, tírale! El Cártel del Noreste es un poderoso integrante del crimen organizado mexicano y desde hace años se transformó en uno de los principales enemigos del Estado azteca. Se dice que nació en 2015 como una escisión de los infames Zetas, lo que indicaría que en su origen esta facción está especializada en la brutalidad, las matanzas masivas y el desmembramiento de sus enemigos. Con una década de existencia, el CDN, como suelen abreviar, ha expandido sus tentáculos mucho más allá del tráfico de drogas. Esta intrincada pandilla también se dedica al secuestro de personas, el tráfico de migrantes y la prostitución, entre otras actividades ilícitas que dejan ganancias millonarias. Si desplegamos el área de influencia del Cártel del Noreste en un mapa, veríamos cómo uno de los focos principales es la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. Esto no es coincidencia, se trata de una entidad limítrofe que abre las puertas a un mercado interminable, tanto de narices ávidas de cocaína como de migrantes latinoamericanos que buscan llegar a la tierra del tío Sam. Algunos cuestionan el poder del Cártel del Noreste por tratarse de un grupo tan local. Sin embargo, esta organización criminal cuenta con una ventaja que muchos desearían: la frontera con Estados Unidos. Y es que este cartel está ubicado en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, además de contar con la santa herencia del extinto Cartel de los Zetas. Como bien señala Laura Ayala, esa territorialidad es parte de su identidad zeta. Al encontrarse en constante contacto con Estados Unidos, el Cártel del Noreste ha podido diversificar sus negocios profundizando en el tráfico de migrantes durante los últimos años. Miles de personas humildes confían en el cártel para que los ayude a cruzar. Pagan miles de dólares a cambio de un guía y de un pasaje seguro, pero por lo general son abandonados en mitad de la travesía, dejando como resultado muertes trágicas en las tierras inhóspitas del norte mexicano. Esto es a la vez una crisis migratoria y de seguridad nacional de dos países causadas por un solo frente delictivo. Plena luz del día y en un ámbito altamente transitado como una estación de servicio que es transformada en un sangriento polígono de tiro. Imágenes como las que acabamos de ver se volvieron parte de la vida cotidiana de los mexicanos, quienes son rehenes de la violencia incluso en el espacio público.
Tan codiciado es ese territorio que durante 2024 se supo que el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG como suelen abreviar, intentó avanzar sobre las zonas controladas por el Cártel del Noreste para ya no tener que pagar cuotas ni permisos de tránsito. Eso dio lugar a terribles balaceras que transformaron a comunidades enteras en zonas de guerra. Los sicarios de ambos frentes salieron a las calles dispuestos a todo con tal de plantar la bandera de sus capos. Finalmente, después de varias semanas de caos, el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió retirarse y cancelar la expansión planeada. Esto fortaleció tremendamente al Cártel del Noreste, no solo en lo concreto, ya que no perdió territorio, sino también en lo simbólico. Le ganó una pulseada a uno de los competidores más poderosos y violentos del país. Eso significa que la balanza está cada vez más equilibrada. Es por eso que para el gobierno mexicano es una prioridad absoluta debilitar su estructura y darle cacería a sus sicarios. Esa es la única manera de evitar su constante expansión y las horripilantes consecuencias que ésta acarrea. En febrero de 2025, un operativo conjunto entre policías y militares dio como resultado uno de los golpes más duros al Cártel del Noreste: la captura de Ricardo González Saucedo, también conocido como El Ricky, un joven que con tan solo 27 años había llegado a lo más alto de esa estructura criminal. Hace tan solo unos días, alias El Ricky, su segundo capo más importante y el líder de la llamada célula Los Chukis, fue detenido, desatando la ferocidad del cártel. Y bueno, esto ha beneficiado a la nueva presidenta de México, que tiene mucha presión de los Estados Unidos. Pero antes de ahondar en la cacería y brutal balacera resultante de la aprehensión de El Ricky, es necesario comprender cuál era el lugar de privilegio que ocupaba en el Cártel del Noreste. Como bien señaló el periodista, González Saucedo era parte de Los Chukis, un brazo armado especializado en la conquista de nuevos territorios y la eliminación de la competencia. Se trata básicamente de un comando de sicarios excelentemente equipados con chalecos, rifles, fusiles y armamento de grado militar. Estas pequeñas células, sobre todo la de los Chukis, es la que controla normalmente la zona de la ciudad de Nuevo Laredo, que es la que de entrada pues tiene la parte, sobre todo los Chukis se especializan ampliamente en el tema de los migrantes, en la extorsión y en la trata de migrantes, y sobre todo, como les llamamos aquí habitualmente, el tema de los polleros, el tema de las personas que cruzan ilegalmente a los migrantes a Estados Unidos. Además de todas esas tareas relacionadas al tráfico de migrantes, tienen otros roles igual de cruciales. Su función también es ser una suerte de punta de lanza que abre camino al ingresar a una nueva comunidad. Los Chukis primero se encargan de anunciar su llegada para luego afirmar que eliminarán a rateros, secuestradores y ladrones. En realidad lo que hacen es llevar a cabo una cruenta guerra con las células locales de otros cárteles poderosos como el de Sinaloa o el de Jalisco, lo que da como resultado impresionantes balaceras y la muerte de criminales e inocentes por igual. ¡Métate al piso! ¡Piso! ¡Piso, Chelsea! ¡Bájate al camión, güey! El rugido de ametralladoras es la banda de sonido clásica de las jornadas mexicanas. La gente a pie ha tenido que aprender a sobrevivir a esas ráfagas de brutalidad que pueden desatarse en cualquier momento. Dejar registro de ese horror es una manera de canalizar el trauma, incluso si es necesario echarse al piso para filmar sin recibir un balazo. Ese tipo de infierno es el que desatan los grupos como los Chukis, en el cual el Ricky tenía una participación de gran relevancia.
Al ser uno de los nombres más pesados y respetados de Nuevo Laredo, este sujeto se encargaba de planear y llevar a cabo las avanzadas más violentas. Era una suerte de comandante en las expansiones del Cártel del Noreste, las cuales indefectiblemente culminaron con plomo y sangre. Desde principios de 2023 se tuvieron noticias sobre los Chuquis y su avanzada desde Coahuila hacia la zona metropolitana de Monterrey. En imágenes y videos publicados en redes sociales se reveló el equipo táctico utilizado por sus integrantes. Armas de grueso calibre, radios de comunicación y chalecos antibalas, con imágenes del infame muñeco diabólico de las películas de terror. Se cree que el Ricky fue un elemento clave en la conformación de este brazo armado, y es por eso que su captura era de máxima urgencia para poder desarticular, al menos temporalmente, sus sangrientas actividades. Obviamente, al ponerle en contexto el tipo de jefe de plaza que era, el tipo de control criminal que ejercía. Se trata de Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, un joven que con tan solo 27 años llegó a la cima del Cártel del Noreste. Todo comenzó con una larga y laboriosa investigación llevada a cabo por varios organismos públicos. Como te anticipamos, la violencia en Nuevo Laredo no es una novedad. Hace años que esa zona se encumbró como un punto de interés para diversos cárteles. Es por eso que las cifras de homicidios y balaceras han ido en aumento. Por desgracia, no solo el Cártel del Noreste está interesado en dominar esa zona. Muchos otros competidores pretenden plantar bandera para la venta de narcóticos, pero principalmente para el tráfico de migrantes. Con la meta de controlar esta situación, la policía y el ejército establecieron una vigilancia constante para detectar cualquier movimiento sospechoso o la presencia de hombres armados y escuadrones narco. Por lo general, los sicarios no son nada sutiles. Se pasean impunemente por las ciudades portando rifles de asalto y ametralladoras a bordo de camionetas blindadas de forma casera. Para atraparlos solo hace falta prestar atención y contar con el arsenal suficiente para doblegar su terrible brazo. En la tarde del 3 de febrero, durante los operativos de vigilancia, elementos de la Guardia Nacional divisaron a un sujeto sospechoso que coincidía con la descripción de varias denuncias. Los uniformados creían que se trataba de un alto mando del Cártel del Noreste y estaban en lo correcto. Ese hombre no era otro que Ricardo González Saucedo, el Ricky. Los oficiales lo siguieron por algunos minutos y cuando comprobaron que tenía un arma de fuego consigo, decidieron proceder con el arresto. De un momento a otro, una docena de efectivos rodearon al objetivo y le indicaron que se quedara quieto si no quería terminar lleno de plomo. El bandido hizo caso a las órdenes, se limitó a entregarse sin ofrecer resistencia. A El Ricky lo detuvieron el lunes 3 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo conjunto de fuerzas federales encabezadas por el ejército. El líder regional del Cártel del Noreste en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila representa un duro golpe al crimen organizado en el norte del país. Inicialmente parecía un pistolero más, pero al corroborar su identidad y la cantidad de denuncias que pesaban en su nombre, los uniformados comprendieron que habían dado con un pez gordo. En ese momento reforzaron el operativo de traslado y dieron alerta a los mandos superiores de que habían aprehendido a un jefe de plaza altamente peligroso y con mucha sangre en sus manos. Para el Estado mexicano, la captura implicaba una victoria importantísima y un enorme logro en la eterna lucha contra el narcotráfico. Así lo dejaron en claro las autoridades en numerosas conferencias de prensa. Al detener a una persona en Tamaulipas, tiene una repercusión positiva a este sujeto que detuvo el ejército ayer. Tiene una repercusión positiva, solo esa detención, en 3 estados: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, donde unas personas generadoras de violencia pues ya no van a poder hacer más nada. Pero ningún titán del crimen organizado cae sin provocar caos en la región donde operaba. La captura de El Ricky fue relativamente sencilla y sin peligro para la vida de los efectivos.
Pero una vez que el rumor sobre la presunta captura del capo se esparció por las calles, los sicarios del Cártel del Noreste salieron dispuestos a todo para liberarlo. En cuestión de minutos, cientos de pistoleros enfocaron sus esfuerzos contra instalaciones policiales, centros de vigilancia e incluso comercios. Su objetivo era causar estragos de tal magnitud que el Estado mexicano no tuviera más opción que liberar a El Ricky para ponerle un alto a la violencia. El improvisado camarógrafo trató de captar un registro fiel del enfrentamiento. Sus movimientos nos permiten ser testigos privilegiados de la violencia a medida que los disparos se apoderan del ambiente. El civil se encontraba a una distancia presuntamente segura, pero nunca se está lo suficientemente lejos de una balacera. Se trata de un combate vivido en esa jornada de febrero, cuando los sicarios robaron camionetas a civiles y con ellas se colocaron en zonas estratégicas para abrir fuego contra los helicópteros que sobrevolaron Nuevo Laredo. Es que el Ejército y la Guardia Nacional acostumbran emplear naves de ese tipo para hacer un seguimiento desde los cielos al operativo. Los criminales del Cártel del Noreste supusieron que si lograban derribar una de esas aves metálicas, el gobierno se vería obligado a negociar una entrega. Sin embargo, los esfuerzos de los delincuentes no rindieron frutos y los helicópteros lograron aterrizar sanos y salvos en sus destinos. Pero eso no fue todo. En otras regiones de la ciudad se reportaron balaceras extensas y la quema de vehículos para evitar que los patrulleros pudieran avanzar con facilidad. Recuerda que Ricky no era un simple operador que actuaba desde la comodidad de su hogar. Era la mente detrás de los Chukis y como tal, al ser atrapado, provocó la furia de cientos de sicarios altamente entrenados. Se podría decir que todo el brazo armado del Cártel del Noreste salió a tomar por asalto Nuevo Laredo. Las autoridades de Tamaulipas no esperaban semejante reacción, ya que la información que les habían brindado los frentes federales era incompleta. En ningún punto les había aclarado que el sujeto que se encontraba esposado y bajo custodia era el segundo hombre más poderoso del Cártel del Noreste y que tenía a su cargo a cientos de matones sedientos de sangre. Muchas de las filmaciones que vimos a lo largo de esta entrega fueron hechas por vecinos inocentes que se quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. De repente la vida cotidiana se transformó en un infierno de balas y gritos. Si bien Nuevo Laredo es una ciudad históricamente violenta, no se tenía registro de una reacción semejante. El único precedente comparable ocurrió en octubre de 2019, cuando tras la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, los asesinos de los Chapitos y el Cártel de Sinaloa en general tomaron el control de Culiacán. Aquel evento se conoció como el Culiacanazo y los paralelismos a lo ocurrido en Nuevo Laredo fueron muchos. Ahora veamos una grabación hecha por un vecino de la zona, quien escuchó desde el interior de su casa el atronador sonido de un combate a muerte entre sicarios y elementos de la Guardia Nacional. Imagina escuchar esa tormenta de disparos desde el interior de tu hogar. La grabación corresponde a vecinos que vieron interrumpida la calma diaria con esa demostración de salvajismo. Como siempre, la peor parte se la llevaron los vecinos, quienes vieron a su ciudad completamente destruida.
No solo eso, sino que múltiples comercios fueron atacados y decenas de autos fueron incendiados en las rutas de Nuevo Laredo. Una de las grabaciones más impactantes sobre lo ocurrido en esa jornada de febrero fue la de una muchacha que registró el sonido terrorífico con el cual despertó. Empezó desde las 8 de la mañana. Uy, ¿cómo se oyen? Estoy aquí dentro de la casa. Está turbio el asunto. Casual desde mi ventana, escuchando la balacera. Qué bonito es mi Nuevo Laredo. Tristemente, escenarios como este se van volviendo algo cotidiano para muchos mexicanos. Normalizar el caos es un síntoma absolutamente negativo, pero es imposible no hacerlo cuando con frecuencia los operativos de seguridad culminan en jornadas de violencia absoluta, como la de febrero de 2025 en el estado de Tamaulipas. ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡Para que mi hermano truene la verga! ¡Tírale! ¡Tírale, mijo! ¡Tírale, tírale! Sin embargo, pese a los esfuerzos y la gran demostración de poder llevada a cabo por los sicarios, el Ricky no fue liberado y con el correr de las horas, los retenes y balaceras fueron mermando. Este era el peso real de este personaje y así fue su detención. Ya en custodia y lejos de ser liberado por sus secuaces, el destino de El Ricky no se ve nada prometedor. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, en el año 2022 asesinó a 6 elementos de la Fuerza Civil de Nuevo Laredo en una salvaje emboscada. Además de ese ataque, se estima que es el autor intelectual de numerosos atentados contra policías y otros servidores públicos que cayeron en cumplimiento de su deber. El 17 de agosto de 2024, el Ricky también coordinó junto a su célula de Los Chukis una agresión contra un convoy militar que se encontraba en Nuevo Laredo. En dicha ocasión resultaron heridos 5 elementos, mientras que otros 2 fallecieron debido al fuego narco. Por todas estas ofensas, se prevé que esta figura central del Cártel del Noreste reciba una pena ejemplificadora que ayude a prevenir el crimen en la región. Lo más directo es que se le sentencie conforme a delincuencia organizada, que ya estamos hablando de entre 10 hasta 30 años de prisión, si no es que más, si le suman otro tipo de delitos, como por ejemplo que se le demuestre su participación en el asesinato de policías, eso ya es gravísimo, entonces pues, seguramente podremos escuchar una sentencia alta. Lo más increíble de todo es que la captura de El Ricky tuvo una subtrama política impensada, que está fuertemente relacionada a la postura que tomó Donald Trump ante el narcotráfico mexicano. Se sabe que en el momento en que el capo del Cártel del Noreste era trasladado por servidores públicos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo estaba en contacto con el gabinete de la administración Trump negociando diversas políticas bipartitas. La noticia del operativo en Nuevo Laredo fue comentada en esa llamada y fue uno de los argumentos para sostener que México está encaminado a recrudecer sus acciones antinarcóticos, ya sea mediante la intervención de policías y militares o mediante políticas públicas que buscan alejar a la juventud del consumo de narcóticos. Más allá de los detalles, lo cierto es que la captura tuvo un efecto positivo, ya que el propio Trump calificó a Sheinbaum como una mujer extraordinaria. Es por eso que se dice que El Ricky fue atrapado en un momento clave para el país. Ya los norteamericanos ya se hartaron, por eso el gobierno estadounidense acaba de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y va a empezar a intervenir de forma mucho más directa en México. Ya no están dispuestos a tolerar esta dosificación a conveniencia de las detenciones. Sin embargo, pese a que cayó un hombre pesado dentro del crimen organizado, los analistas no son demasiado positivos respecto al diagnóstico que ofrecen sobre el norte de México.
Lo cierto es que estas organizaciones delictivas no son frágiles pandillas, se asemejan más bien a la legendaria Hidra, a la cual cortarle una cabeza solo servía para dar pie al nacimiento de otras dos. Ya ellos ya deben de tener preparada la sucesión porque no pueden parar las operaciones. Sin duda dicen por ahí que los liderazgos pueden pasar, pero la estructura queda. Y en ese sentido, los cárteles no son nada tontos. La organización que muchos piensan que es rupestre, no, ya se ha desarrollado de tal manera de que en el momento en que ya prendieron al Ricky, otro toma el control. La sucesión en el mundo del narcotráfico es un tema sensible y complejo, y allí deberá reparar el Estado mexicano para poder continuar asestando golpes mortales. Aprovechar los momentos de inestabilidad es clave. Hoy en día el Cártel del Noreste perdió a uno de sus hombres más importantes, uno que no solo era soldado, sino también mente maestra detrás de incontables emboscadas y asesinatos. Los capos del CDN ya no se saben intocables, pero eso no implica que vayan a dejar el negocio que los hizo millonarios. Solo con mucho esfuerzo, inversión y trabajo conjunto de distintos organismos es que México podría por fin ponerle punto final a los grandes cárteles que azotan la vida del pueblo desde hace años. Fue condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero. Lo acusan de permanecer o pertenecer al cártel de Sinaloa. También fue detenida por tráfico de drogas en 2012. Fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína. Revisen bien, revisen bien. Un cargo de conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. Un legado de sangre y criminalidad estará por siempre ligado al clan Guzmán. Es que el Chapo y sus esposas se encargaron de dar a luz a un auténtico ejército de capos narco, que ha convertido a su familia en la principal organización delictiva del planeta. A lo largo de sus más de 30 años de actividad, el cártel de Sinaloa ha sufrido duros golpes que culminaron con la aprehensión o el asesinato de varios de sus referentes. El saldo es tenebroso. 29 muertos y más de 100 heridos como resultado de operativos contra los parientes de El Chapo. Sin embargo, el clan Guzmán sigue en la vanguardia del negocio y se resiste a dar de baja su imperio, aun si eso implica entrar en guerra con las fuerzas de seguridad y sus rivales delictivos en simultáneo. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a recorrer la cruenta genealogía sinaloense y cuáles son sus prospectos a futuro luego de las últimas detenciones efectuadas por la ley. ¡Levántalo, vamos! ¡Sal, Ovidio! ¡Salga! Vente, tranquilo, señor. Muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. El jueves 17 de octubre de 2019, alrededor de las 14 horas, un convoy integrado por 35 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército atravesó las calles de Culiacán a toda velocidad, aterrorizando a familias enteras que buscaban resguardar a los más pequeños. Se dirigían a la casa de un joven de 29 años para ejecutar la orden de captura de un juez estadounidense. El apellido del sospechoso ya marcaba un linaje criminal terrorífico y daba la pauta del nivel de importancia que tenía este operativo. La presa en cuestión era Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo,
miembro del cártel de Sinaloa y referente en una de sus células más poderosas, los Chapitos. Sin problemas, los militares lograron arribar al hogar del delincuente, tocaron la puerta y al cabo de unos pocos minutos tenían al heredero al trono narco en su poder. Ovidio Guzmán no ofreció resistencia, al menos de forma directa, y parecía colaborar con las autoridades. Sin embargo, ese inicio de ensueño pronto iba a transformarse en la pesadilla más brutal que vivió México en toda su historia. Instantes después del arribo del convoy castrense a la casa de Guzmán, comenzaron a escucharse en Culiacán los primeros estruendos. Por los equipos que traemos nosotros, la gente que logró darse cuenta de nosotros mismos, tiró la copia de lo que estaba pasando en realidad. La calma de la ciudad se quebró por completo. De a poco el sonido de rifles y ametralladoras fueron apoderándose de las calles, sembrando el terror en civiles y uniformados. Nadie estaba muy seguro de qué estaba ocurriendo, pero sí que aquello era una feroz demostración de poder narco y que había que huir para mantenerse con vida. El periodista Ernesto Martínez cubrió los acontecimientos y marcó los distintos puntos de la ciudad en los que se reportaron ataques y combates urbanos. Aquí fue donde fue la balacera. Aquí fue la primera balacera donde fue detenido Ovidio. Y luego, aquí está la 9ª zona militar, aquí está el centro de la ciudad. Esta parte de aquí es del complejo habitacional del ejército, el Banjército, donde secuestraron a las familias. A medida que avanzó la jornada, los ataques de los sicarios del cártel de Sinaloa se hicieron más brutales. Fueron atravesando la ciudad, dominando diferentes puntos estratégicos, abriéndose paso a los tiros. No importaba si en ese camino ponían en riesgo a un hospital repleto de ancianos o un jardín de infantes con sus pequeños estudiantes dentro. Las escuelas les indicaron a sus niños que se arrojaran al suelo, para así evitar ser objetivo de una cruenta bala perdida que los destrozaría por completo. En cuanto a la policía local, lo cierto es que ni siquiera ellos sabían muy bien qué estaba sucediendo. Nos empiezan a estar reportando que se escuchaban detonaciones de arma de fuego por vía radio. Fue una, empezaron con otra, y luego siguió otra, o sea, hasta 8 o 9 balaceras. Cuando nosotros arribamos al lugar, había militares ya pues haciéndole frente a esta gente, ¿no? Nosotros no sabíamos ni el por qué, pero ya al ver tantos vehículos blindados por parte de los civiles armados, oye, ¿qué está pasando, no? Lo que buscaba el cártel de Sinaloa era la liberación inmediata de Ovidio, y para ello decidieron dejar en claro que eran la fuerza principal del país y que su virulencia se encontraba por encima de la policía e incluso del ejército. Nunca antes un frente delictivo logró doblar tan violentamente el brazo del Estado. Fue una humillación absoluta que socavó la autoridad local y nacional a fuerza de balazos y derramamiento de sangre. Duró 6 horas, 7 o 6 horas, y fue algo tremendo, o sea, incomparable. Yo nunca había visto una capacidad de fuego tan tremenda como la que se vivió ese día. En simultáneo, grupos narco atacaron instalaciones militares cubriendo de plomo los sectores habitacionales. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando los sicarios lograron tomar como rehenes a varios familiares de operadores de la Marina de México. De inmediato se comunicaron con las autoridades y les hicieron saber que no les iba a temblar el dedo a la hora de acribillar a esos inocentes. Lo seguimos al gobierno en el momento que se estaban trasladando de la casa al cuartel y por todo el camino hasta llegar al destino donde llevaban al muchacho. Se fue haciendo la balacera, los disparos por calles y todo. Era la orden del señor que no pasara para adelante el muchacho.
Finalmente, luego de 7 horas de infierno en el que se reportaron 14 muertos y 22 heridos, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la difícil decisión de liberar a Ovidio Guzmán López para evitar mayores desastres en Culiacán. La derrota del Estado mexicano se había concretado. Era la demostración cabal de que los cárteles eran la verdadera autoridad y que regían el territorio a fuerza de plomo. Aquella jornada infame pasó a conocerse como el Culiacanazo o Jueves Negro, y aún hoy es recordada por los habitantes como las horas más terroríficas de toda su vida. Pese a la violencia vivida el 17 de octubre de 2019, los gobiernos de México y Estados Unidos tenían bien en claro que capturar a Ovidio Guzmán López era una absoluta prioridad para desbaratar el poder de la familia que lideraba el temido Cártel de Sinaloa. Es por eso que el 5 de enero de 2023 se llevó a cabo un operativo conjunto por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La misión fue exitosa y se logró capturar a Ovidio, pero nuevamente los sicarios de Sinaloa volvieron a salir a las calles a causar desastres. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades estaban mejor preparadas para evacuar a los civiles y proteger a los familiares de las fuerzas militares. Se reportaron tiroteos, narcobloqueos y otras acciones ofensivas de parte del crimen organizado, pero no llegaron a la misma escala que los de aquel Jueves Negro de 2019. Un día después de su arresto, un juez federal en la Ciudad de México suspendió la extradición de Ovidio Guzmán a la tierra del tío Sam. Finalmente, tras múltiples causas judiciales y pujas gubernamentales, el 15 de septiembre de 2023 fue finalmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración para distribuir narcóticos como metanfetamina, marihuana y cocaína, transacciones financieras ilícitas y uso y portación de armas no registradas. Esto concretó un duro golpe para la familia Guzmán. Más allá de la persecución de los hijos del clan Guzmán, el otro gran objetivo de las autoridades ha sido capturar a la última esposa del capo sinaloense, Emma Coronel Aispuro, quien escapa totalmente a los clichés respecto al lugar que ocupan las mujeres en el narcotráfico. Ella no era simplemente una esposa trofeo, sino que era una operadora fundamental para muchos de los negocios de la operación. Su rol dentro del cártel se fue acrecentando a medida que fueron atrapados otros líderes, incluyendo a su propio esposo. Durante años, la mujer fue objeto de investigaciones financieras que trataron de ligarla con los negocios de su esposo y de sus asociados. Estaba claro que no solo era consciente de las actividades de El Chapo, sino que era partícipe activo de cada una de ellas. Finalmente, la noche del lunes 22 de febrero de 2022, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dulles, Virginia, poniendo fin a su infame carrera como primera dama del narcotráfico mundial. Fue esta tarde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Emma Coronel Aispuro había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, ahí en Virginia. El Buró Federal de Investigación FBI busca imputarla con un cargo de conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos. En primera instancia se comunicó que se le acusaba del delito de narcotráfico y que uno de los colaboradores de El Chapo, Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, la habría implicado como operadora del cártel de Sinaloa. Robin Meriwether, magistrada de la Corte Federal del Distrito de Columbia, solicitó una detención temporal sin pago de fianza bajo los cargos de conspiración para el trasiego de drogas ilícitas dentro de Estados Unidos, con una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua de ser encontrada culpable. Pero esa información inicial fue disputada. Días después de la supuesta captura, se informó que fue Emma Coronel Aispuro quien se entregó a las agencias de justicia de Estados Unidos,
Esto para lograr un acuerdo y recibir protección dentro del programa de protección de testigos a cambio de otorgar información del cártel de Sinaloa. Durante los días previos al inicio del proceso penal se informó que su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, había pedido al juez que le permitiera dar un abrazo a Emma Coronel Aispuro como muestra de apoyo durante el inicio del juicio en su contra. Coronel sabía que el Chapo dirigía una organización dedicada a traficar drogas y que conocía de los envíos de varias toneladas de drogas a Estados Unidos, e incluso que participó como intermediaria del cártel mientras el Chapo huía de las autoridades. El día 30 de noviembre del 2021, la esposa del capo fue condenada a 3 años de cárcel en el marco de las investigaciones por lavado de dinero y tráfico de drogas, aunque podría ser conmutada la pena. La Agencia Federal de Prisiones actualizó recientemente el expediente de Emma y fijó como fecha tentativa de su liberación el 13 de septiembre del 2023. Finalmente, en esa jornada, Coronel salió de la cárcel y al momento de edición de este video se desconoce cuál es su rol actual en la organización delictiva de Sinaloa. Desde la aprehensión de El Chapo en 2016, el cártel que fundó ha entrado en una suerte de crisis interna en la que se ven enfrentados dos frentes que pretenden tomar el control. En primer lugar, la facción liderada por sus hijos, conocida como Los Chapitos. Luego se encuentran los fieles a la vieja escuela, representada por Ismael El Mayo Zambada, histórico socio de El Chapo. El 25 de julio de 2024, un aeropuerto ubicado en la ciudad de El Paso, Texas, fue epicentro de una operación increíble. En las instalaciones aterrizó una avioneta proveniente de México y desde su interior emergieron dos de las personas más buscadas del planeta. Por un lado, Joaquín Guzmán López, uno de los grandes referentes de los Chapitos. Junto a él se encontraba un anciano de expresión dura y vestido con el típico atuendo ranchero. Era Zambada. De inmediato los medios de comunicación se hicieron eco del evento. Le cuento que detuvieron en Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada, el legendario líder del cártel de Sinaloa, cuya cabeza tenía una recompensa de $15 millones. Ambos narcos se entregaron a la justicia y fueron escoltados hasta un centro de detención local para aislarlos por completo de sus socios aztecas. Pero eso era solo el principio de una trama mucho más oscura y enrevesada que incluía participación del FBI y una terrible traición interna dentro del cártel de Sinaloa. Para conocer estos hechos, tenemos que volver a suelo azteca. En la noche del 24 de julio de 2024, en un solitario rancho ubicado en el fraccionamiento de Huertos del Pedregal, Culiacán, se llevó a cabo una reunión en la que participaron Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López como portavoz de los Chapitos, con la intención de poner un alto a las hostilidades mutuas para emprender un nuevo camino comercial. Sin embargo, aquello era una trampa cuidadosamente planeada para dar una estocada mortal a la organización. Sin embargo, al llegar al punto de la reunión en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, El Mayo y 4 de sus escoltas fueron sorprendidos por sicarios del hijo del Chapo Guzmán vestidos de militares. Luego, a punta de pistola, Zambada fue subido a una avioneta junto a Joaquín Guzmán López. El destino era El Paso, Texas. Al cabo de algunas horas, ya siendo 25 de julio de 2024, la maquinaria aterrizó en la ciudad texana donde fueron recibidos por autoridades militares y policiales que los arrestaron de inmediato. La traición de los Chapitos no fue un plan aislado, sino que se trató de una estrategia organizada durante meses con la colaboración de instituciones estadounidenses como la Administración de Control de Drogas, o DEA, y el FBI. Los hijos del Chapo pactaron realizar la entrega a cambio de recibir beneficios para sus familiares, y en particular para Joaquín Guzmán López, cuyo paradero actual es un misterio. Sobre el caso comentó Rosa Isela Guzmán, hermana de Joaquín, quien se mostró igual de anonadada ante el caso.
Pues también yo me quedé sorprendida, la verdad, no sé qué esté pasando. Yo pienso que algo ha de pasar ahí entre el gobierno y ellos, me imagino. ¿Qué mensaje le mandarías a tus hermanos en estos momentos? Apoyarlos y que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Yo sigo mi vida y quiero vivir una vida tranquila. Algunas fuentes afirman que Joaquín se encuentra en el programa de protección al testigo. Otras que está en una prisión de máxima seguridad con múltiples comodidades que hacen de su estadía una experiencia bastante amena. Los cargos por los que cumpliría pena serían el tráfico de narcóticos, uso indebido de armas de fuego y participación en conspiraciones de lavado de dinero. Pero más allá de sus cuentas pendientes con la ley, su paradero es uno de los tantos misterios que giran en torno a la captura de los criminales, la cual desató una revolución interna dentro de la organización de Sinaloa. En cuanto a Ismael El Mayo Zambada, se encuentra tras las rejas mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra. Si bien los Chapitos parecen tener la mano ganadora para posicionarse como la nueva fuerza regente del crimen organizado mexicano, lo cierto es que no todos los hijos de El Chapo lograron establecerse en el negocio. Otros corrieron peor suerte. En el caso de Alejandrina Giselle, una de las 4 descendientes femeninas del capo, la detención de la mujer ocurrió el 12 de octubre de 2012, cuando la entonces joven de 31 años intentó cruzar la frontera de Tijuana y el condado de San Diego, California, por el puerto fronterizo de San Isidro. Tras la revisión protocolaria de los agentes de Estados Unidos, el Departamento de Aduanas identificó que los papeles que Alejandrina poseía pertenecían a otra persona, hecho que fue confirmado a través de huellas dactilares. La joven fue detenida inmediatamente y no dudó en mencionar su parentesco con el entonces líder del cártel de Sinaloa, pero fue de poca ayuda. Los primeros hallazgos refirieron que Alejandrina pretendía ingresar a Estados Unidos para dar a luz, ya que se encontraba en el 7º mes de embarazo. Ante las diversas pruebas en su contra, la hija del narcotraficante se declaró culpable de poseer un visado falso y fue puesta en libertad en diciembre de 2012 tras llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense. Ahora es la dueña de la marca Chapo Guzmán, es decir, Ovidio no es el único que ha sido liberado. Desgraciadamente para la familia Guzmán, no todos los encuentros con la ley fueron tan fugaces y sencillos de solucionar. A principios del siglo XXI, uno de los principales colaboradores de El Chapo era su hermano, Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, quien se hizo cargo de varias de las actividades de la organización. Fue detenido en el entonces Distrito Federal en agosto de 2001, junto con 2 de sus cómplices. Posteriormente fue procesado por narcotráfico en la modalidad de colaboración al fomento y por producción, tráfico y extracción del país de cocaína y anfetaminas para ser llevadas a Estados Unidos. Esto le valió una gran condena que fue disminuida gracias a la colaboración de El Pollo con la DEA. Sin embargo, ese lazo con la justicia del tío Sam terminó siendo una condena de muerte para el capo. En 2004, Arturo fue asesinado con una pistola que fue introducida de contrabando en el penal. Un sicario lo acribilló de forma brutal mientras el narco hablaba con su abogado en el área de locutorios. Fue una ejecución perfectamente planeada y significó un duro golpe para la organización. Sin embargo, pese al dolor de perder un hermano, El Chapo continuó expandiendo sus negocios por todo México. Por supuesto que no todas las acciones de la justicia han sido exitosas. Por cada operativo que culminó con la aprehensión de una figura importante del cártel de Sinaloa, hay otros 10 que no llegaron a buen puerto y que significaron un gasto de dinero y esfuerzo logístico para el Estado mexicano. Uno de los más significativos ocurrió el 17 de octubre de 2019 durante el Culiacanazo. Pero en esa fecha no solo fue Ovidio Guzmán López quien escapó de las garras de la ley, sino que también su hermano Iván Archibaldo logró burlar a la justicia casi en simultáneo.
En ese día las autoridades militares se apersonaron en la mansión del hijo del capo, pero al llegar el lugar era una tumba. Todos habían desaparecido, como si hubieran sabido de antemano que se aproximaba un operativo de captura. El hecho de que Iván Archibaldo se hubiera esfumado reavivó los temores de que el cártel de Sinaloa tuviera informantes en las fuerzas, lo que explicaría su abrumadora ventaja. Lo increíble es que no fue la única vez que un descendiente de El Chapo se esfumó entre las manos de la ley. El 20 de enero de 2024 se montó un operativo en la vivienda identificada como propiedad de Jesús Alfredo Guzmán. El resultado fue una brutal balacera que dejó al menos 12 sicarios abatidos, pero allí no había rastro del joven capo. Según las teorías más sólidas, logró escapar utilizando una serie de túneles mientras sus hombres combatían a muerte contra los uniformados. Lo cierto es que pese a todos estos golpes duros que dejaron a miembros de la familia Guzmán muertos o tras las rejas, la estructura criminal sigue tan fuerte como siempre. El frente fundado por Joaquín El Chapo Guzmán es una bestia capaz de aclimatarse a los contextos más hostiles, saliendo siempre triunfal o como mínimo, sobreviviendo a los embates más poderosos del Estado mexicano. Rosalinda González ya conoce la cárcel. Fue aprendida por primera vez en mayo de 2018 por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El imperio no cayó por balas enemigas, cayó por su propio linaje. Uno por uno, hijos, esposa, hermano, cuñados. Todos condenados por los mismos pecados que bañaron de sangre a México. El imperio del Mencho Oseguera Cervantes comenzó a derrumbarse desde adentro, a medida que la justicia atrapaba a los notables del cártel Jalisco Nueva Generación. Cada captura era un puñal más en el corazón de la bestia. Cada operativo, un ladrillo menos en su fortaleza. En la actualidad, el futuro de la organización es incierto. Alguna vez temido por todo el mundo, hoy su apellido resuena en tribunales y cárceles. Esta es la historia de cómo el narco más sanguinario de México acabó perdiendo todo. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, tanto para sus amigos como para sus rivales. Su nombre es sinónimo de tráfico de drogas, muerte y brutalidad. Este capo apareció en el mapa criminal hace más de 20 años como operador al servicio del Cártel del Milenio, un grupo asociado al Cártel de Sinaloa. El trabajo del Mencho era ser jefe de un cuerpo de sicarios despiadados que acababan con los objetivos que le encomendaban. En particular contra los Zetas, sus enemigos más despiadados. Por implacable y mortal, el Mencho se ganó una reputación sin igual. Con el tiempo se independizó formando su propia organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual rápidamente se transformó en una de las más importantes y temidas, no solo en su país de origen, sino a nivel mundial. El Mencho es uno de los criminales más buscados, ya lo veía usted, en México y en los Estados Unidos. En 2020 se convirtió en el objetivo número 1 de la Unión Americana por el trasiego de droga a ese país. Llegamos al volantín y no nos vamos. ¡Puras 4 letras! Esa expansión se logró gracias a la rígida doctrina impartida por el Mencho y sus socios. El CJNG es un cártel en guerra perpetua que considera a la violencia armada como la mejor herramienta para dominar nuevos territorios y ampliar sus ganancias. Es por eso que mantienen conflictos constantes con otros cárteles, como también con las autoridades. Podríamos decir que el grupo de las 4 letras florece en la brutalidad y que el derramamiento de sangre no es solo un medio para lograr un fin,
sino que es una estrategia de intimidación. Pero Nemesio Oseguera Cervantes no logró forjar su imperio a solas. Dicen que si cortas la cabeza, muere la serpiente. Pero este cártel tiene muchas más cabezas de las que te imaginas. El eco del colapso. Las historias de horror a veces comienzan como un romance. En el caso de El Mencho, encontró en su esposa, Rosalinda González Valencia, una socia ideal para la expansión de sus negocios. Como mente maestra para ataques armados, pero también como operadora financiera encargada del lavado de dinero. Esta mujer logró posicionarse como una de las figuras más temidas de todo el país. Como dicen, detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Se le relaciona con la operación financiera ilícita de la organización, ubicándose casi en la misma línea de poder que su esposo. Rosalinda reingresó así a la lista de por lo menos 10 familiares del Mencho que han sido detenidos por trabajar para el cártel. Rosalinda González Valencia nació en Michoacán en el seno de una familia numerosa y humilde, que con el tiempo comenzó a cultivar marihuana para subsistir. Fue así que los González Valencia conformaron una célula narco que con el tiempo se volvería fundamental dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hermanos de Rosalinda, es decir, los cuñados del Mencho, fueron socios cercanos que operaban bajo el nombre de Los Queenies. Más adelante analizaremos la verdadera importancia de ese brazo financiero del CJNG. Pero además de muerte y destrucción, la relación de Rosalinda y el Mencho tuvo como fruto a un hijo. Rubén Oseguera González fue apuntado de inmediato para ser el heredero del trono, tanto así que recibió el apodo de El Menchito. Desde pequeño se lo instruyó en el negocio de la producción y el trasiego de drogas, la industria familiar en la que no solo estaban involucrados sus progenitores, sino también sus tíos y abuelos. La familia lo tenía en la sangre. Había que respetar el legado sea cual fuera. Desde 2005 y ya entonces era mano derecha de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Para entonces el Mencho era un operador del cártel del Milenio, era el jefe de plaza allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Como te anticipamos, a medida que la influencia de Nemesio crecía a lo largo de México, se hizo necesario delegar ciertas actividades. Y qué mejor que hacerlo con personas de absoluta confianza. Con tan solo 15 años, el Menchito se transformó en una persona muy importante para su padre, aprendiendo de primera mano qué hace falta para estar al frente de una de las organizaciones delictivas más importantes del planeta. Esto no solo se llevó a cabo en el plano de la organización, sino también de la violencia concreta. Se cree que Rubén Oseguera González también actuó como ideólogo de numerosos ataques armados y asesinatos a figuras importantes de la competencia, pero también de las fuerzas de seguridad y de la política. Las manos del Menchito están manchadas con sangre, y en ese sentido es un digno hijo de su padre. Todos los asesinatos y atentados que llevó a cabo Rubén Oseguera González palidecen en comparación a su ataque de mayor calibre. Uno que acabó con la vida de 8 militares y un policía federal. Todo ocurrió el 1 de mayo de 2015, cuando las fuerzas de seguridad se encontraban intensificando los operativos para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes en varios puntos de Jalisco. Temerosos de que el Estado pudiera finalmente capturar al capo, el Menchito y sus hombres se pusieron manos a la acción. Rubén Oseguera González, el Menchito, fue quien dio la orden para que ese helicóptero fuera derribado aquel día, el 1 de mayo de 2015. Afirmó que hace 9 años fue él quien ordenó derribar la aeronave para evitar que capturaran a su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel. El helicóptero Cougar fue destruido utilizando un lanzador de cohetes tipo RPG-7 de origen soviético, una de las armas más poderosas en el arsenal del CJNG.
Aquella fue una jornada negra para México, en la cual quedó claro que los cárteles tenían las herramientas necesarias para poner al país de rodillas. Pero Rubén Oseguera González no está solo en la línea sanguínea conformada por Rosalinda y el Mencho. En esta familia también es importante destacar a otra joven que fue pieza clave. Nos referimos a Jessica Joana Oseguera González, también conocida como La Negra. Ella se dedicó principalmente al ámbito financiero, siendo un nexo crucial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y empresas presuntamente ilegales a la hora de lavar dinero. Ella generaba negocios fraudulentos y organizaba compras de bienes raíces y otros objetos de lujo, en los cuales la familia Oseguera Cervantes invertía las ganancias manchadas de sangre que obtenían del trasiego de estupefacientes. Por sus crímenes, esta mujer ha sido investigada, arrestada y puesta en libertad en numerosas ocasiones. Jessica Joana Oseguera González, alias La Negra, está libre. Y está libre desde el 14 de marzo pasado, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. En junio del año pasado fue sentenciada a 2 años y medio de prisión, por lo que a mediados de este año lograría la libertad gracias al tiempo que ya había cumplido en la cárcel. En marzo del 2021 se declaró culpable de involucrarse financieramente con el cártel Jalisco Nueva Generación, tras ser detenida en Estados Unidos en febrero del 2021. Los hermanos del Mencho también han participado en el CJNG, y entre ellos destaca Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, quien acompaña el crecimiento de la organización prácticamente desde su fundación. Se estima que el rol de este hombre era menos sofisticado que el de Rosalinda y sus hijos. Antonio no manejaba dinero, su oficio eran las armas de fuego, tanto conseguirlas como ponerlas en las manos de los sicarios de Jalisco. Por esas actividades se mantuvo en el ojo de la justicia durante años, aunque su influencia y dinero lo mantenían temporalmente a salvo. Ayer un juez vinculó a proceso a Antonio Oseguera Cervantes, alias el Tony Montana, hermano del Mencho, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, posesión y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Tony Montana permanecerá en el penal de máxima seguridad de Almoloya, esperando, por supuesto, la próxima audiencia. Finalmente, el círculo íntimo de Jalisco se completa con los antes mencionados cuñados de El Mencho, los hermanos de Rosalinda, que operaban bajo el nombre de Los Queenies. Debido a su experiencia en el tráfico y el manejo de grandes sumas de dinero, ellos también se encargaban del ámbito financiero. No solo adquirieron propiedades, sino que también realizaban préstamos y otras operaciones increíbles para blanquear las enormes cifras que producía el CJNG. En Los Queenies destacaban 2 sujetos por su importancia y su influencia en las acciones del Mencho: Abigail y Gerardo González Valencia. Ambos muy cercanos a Rosalinda, pero con un apetito voraz por el dinero y el poder. Esa codicia fue socavando de a poco la relación de los Queenies con la matriz de Jalisco. Según documentos judiciales, entre 2003 y 2016, Valencia fue uno de los líderes de la organización de tráfico de droga Los Queenies, responsable de importar grandes cantidades de cocaína de Sudamérica a Estados Unidos, señala un comunicado. Los Queenies están estrechamente vinculados con el mexicano cártel de Jalisco Nueva Generación y ambos emplean una violencia extrema, acusa Washington. Ahora que conocemos en profundidad las esferas más íntimas del cártel Jalisco Nueva Generación, es momento de profundizar en su caída en desgracia. Es que ningún imperio es eterno, y mucho menos uno fundado en la muerte, la droga y las mentiras. La caída del reinado de terror comenzó en 2015 con la captura de Abigail González Valencia. Luego de meses de investigación y de pericias de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas,
La Marina llevó a cabo una operación de captura de alta complejidad. Miguel González Valencia, alias El Cuni, que es operador financiero de la Plaza de Guadalajara para el Cártel Jalisco Nueva Generación, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. Esta persona fue detenida el pasado 28 de febrero durante un operativo de la Secretaría Marina Armada de México en Puerto Vallarta. Aquel primer golpe fue duro para el CJNG. Pero una organización de semejante capacidad no tambalea solo porque un operador financiero sea encarcelado. La policía y el ejército lo sabían muy bien, pero también entendieron que cuando cae un peso pesado, la incertidumbre debilita temporalmente a la estructura. Tenían que volver a golpear con rapidez, y es por eso que en 2016 se dio la segunda captura importante, la de Gerardo González Valencia, quien se encontraba oculto en Sudamérica esperando pasar desapercibido. Así, la otra pata fundamental de los Queenies terminaba en poder de la justicia, lo que ponía en serio riesgo al Mencho. Después de todo, ¿quién le aseguraba que sus cuñados no decidieran entregarlo a cambio de condenas más laxas? La justicia de los Estados Unidos condenó a cadena perpetua al narcotraficante Gerardo González Valencia, detenido en Uruguay en el año 2016. González Valencia fue arrestado, como ustedes recordarán, en el marco de la investigación por el caso Panama Papers. Con la segunda captura importante, el orden comenzó a tambalear, casi como si las piezas generaran un efecto dominó dentro de un sector fundamental del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes manejaban el dinero. Atrapados los hermanos Valencia, la siguiente integrante en la mira de la justicia fue Rosalinda, la esposa del jefe. Ella era una presa de mayor importancia, no solo a nivel estratégico, sino a nivel personal. Era golpear al Mencho en su propio hogar, en su propio matrimonio, donde más le dolía. Después de varios años de ser investigada, el 26 de mayo de 2018 la justicia decidió entrar en acción. Y fue en un lugar inesperado, la puerta de un local 7-Eleven ubicado en Puerta de Hierro, un fraccionamiento exclusivo de Zapopan, Jalisco. Hasta allí fueron enviados soldados y policías que aprehendieron a la primera dama del CJNG, dejando este histórico video del momento exacto. Rosalinda González Valencia se resuelve el 23 de mayo de 2018 por probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de delincuencia ilícita. Se ordena una orden de aprehensión. La reina de Jalisco, quien se sentía intocable y caminaba las calles de la ciudad con impunidad, gastando miles de dólares en cada compra. Esa figura que tanto respeto imponía estaba por fin en manos de la justicia. No era solo un arresto, era un mensaje. Durante las semanas siguientes a su captura, la justicia debatió si el operativo había sido exagerado y cruel o si los oficiales habían de alguna manera pasado por encima de los derechos constitucionales de Rosalinda. Además, la mujer denunció que el sistema judicial no le estaba permitiendo comunicarse con sus abogados para construir su defensa. Pero las lágrimas de la serpiente no conmovieron a nadie. El 31 de mayo de 2018, la mujer fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde aguardaría al inicio de su proceso penal. El Estado mexicano había hecho sangrar a la bestia. Ahora era momento de ir por sus crías. El Menchito estaba en la mira de la justicia desde 2013, y si bien había caído preso en numerosas ocasiones, la ley nunca había podido construir un caso sólido para mantenerlo tras las rejas. Todo eran sospechas, versiones y posibilidades.
Estaba claro que era un despiadado asesino narco, pero para mantenerlo detenido hacía falta mayor determinación por parte de la justicia. Eso cambió el 28 de agosto de 2015, cuando un tribunal federal emitió una orden de arresto contra Oseguera González y lo acusó de posesión ilegal de armas de fuego, uso de municiones militares, tenencia de armas de uso exclusivo del ejército y la participación en el crimen organizado. Que así la situación para el heredero del cártel Jalisco, su defensa pues ya ha presentado una notificación de apelación contra la sentencia porque solicitaban solamente 40 años para el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero eso todavía está en la mesa. La fiscalía es la que había solicitado la prisión de por vida al dibujar al Menchito como una persona sumamente peligrosa. Pese a los numerosos recursos de amparo presentados, el Menchito continuó tras las rejas en un penal de máxima seguridad. Él estaba a la espera de lo que temen todos los narcotraficantes mexicanos: ser extraditados a los Estados Unidos para pagar por sus crímenes ante el tío Sam. Eso ocurrió finalmente el 21 de febrero de 2020, cuando el presunto heredero al trono fue puesto a disposición de Washington. Ese año fue realmente duro para la organización. También en 2020 fue procesada por la justicia estadounidense Jessica Johanna Oseguera, la niña más querida del Mencho. Y la hija del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se declaró culpable del delito de lavado de dinero del que se le acusa en Estados Unidos. Ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, Jessica Johanna Oseguera González aceptó su responsabilidad en transacciones con 6 compañías que realizan lavado de dinero al cártel Jalisco. Jessica fue condenada a poco más de 2 años de prisión, los cuales ya cumplió. Sin embargo, esto no implica que en el futuro no vuelva a enfrentar consecuencias por el oficio familiar del que participó. En 2020 fue extraditado a Estados Unidos el antes mencionado Gerardo González Valencia, completando así el círculo de los Queenies y poniendo pausa temporal a su influencia. Más tarde, en 2022, fue capturado un pilar fundamental para el Mencho: su hermano, alias Tony Montana. Cuando las autoridades lo detuvieron, estaba en posesión de armas de guerra que resguardaba en un suburbio de Guadalajara. Según las autoridades, desde allí supervisaba ataques y asesinatos a gran escala. Los 2 golpes finales a Jalisco llegaron en 2025. El 27 de febrero fue extraditado a Estados Unidos alias Tony Montana junto a otros 28 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Miguel Treviño Morales, ex líder de los Zetas. La entrega de elementos de gran importancia para el crimen organizado fue parte de los acuerdos gestionados entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó que no tendría compasión con los narcos. Por otra parte, además de la entrega de Tony Montana, en los primeros meses de 2025, también ocurrió el traslado de Rubén Oseguera González a un nuevo establecimiento penal. Uno del que probablemente nunca saldrá con vida. Rubén Oseguera González, alias el Menchito, el hijo de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue trasladado a la unidad, a la división de alta seguridad de la prisión en Florence, Colorado. Sí está en el mismo complejo donde está Joaquín El Chapo Guzmán, en un edificio diferente, a diferencia del líder del cártel de Sinaloa, que está en la unidad de super máxima seguridad. Ahí es donde se prevé que el narcopríncipe, como fue descrito durante su juicio el año pasado, pase el resto de sus días. Los sucesivos golpes a la estructura criminal han tenido un efecto durísimo en el interior del CJNG. No porque el cártel vaya a dejar de existir, sino porque en su interior ahora hay muchos jefes de plaza compitiendo por tener el respeto y la influencia necesarios para ser los sucesores al trono en caso de que muera el Mencho. Para empeorar la situación,
Estados Unidos parece decidido a acabar con las actividades de Jalisco, ya sea congelando sus activos, catalogándolos como terroristas o empujando al gobierno de México a tomar medidas cada vez más duras para capturar a los capos. En este contexto caótico, han emergido figuras de poder como Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien se postula como potencial jefe en el futuro. Sin embargo, ese horizonte es aún muy difuso. Con casi toda su familia tras las rejas o bajo la lupa de las principales fuerzas de seguridad, el Mencho se siente acorralado. Sigue siendo uno de los hombres más poderosos del planeta y su frente continúa como el más sanguinario y temido. ¿Pero a qué costo? Su esposa, hijos, hermanos y cuñados, todos fueron condenados a sentencias largas. Muchos de ellos, de seguro, morirán encarcelados. Entre rumores de problemas de salud y la pérdida de su círculo íntimo de confianza, el futuro del CJNG es más incierto que nunca. Lo único que podemos asegurarte es que un cártel nunca muere. Se desangra en silencio hasta que alguien más toma el trono. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres estar al tanto de todas nuestras novedades respecto al crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.